Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Dice un autor, Francisco de Quevedo, que la venganza es un plato que se sirve frío. Y se refiere a que es mejor esperar a que los sentimientos y las emociones se estabilicen para entonces planear y ejecutar con calma de la mejor manera nuestra venganza. Y hoy nos toca hablar, leyendo al profeta Ezequiel, de un Dios vengador. Sí, el Dios de la Biblia es un Dios vengador. Mire, vamos a ver por varios días, varias advertencias que Dios le da, cuando menos a 7 naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y ahora de la tribu de Judá, y que les habían atacado, habían provocado su mal, y ahora que el pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia, ellos se estaban burlando. Y Dios planea de la manera más fría y determinante una venganza contra ellos. Voy a leer en Ezequiel capítulo 26, versículos del 12 hasta el 17. Puede usted leerlo también ahí en su Biblia. Dice así: Así dice el Señor y Dios, porque Edom se vengó con la alevosía de Judá, y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso, así dice el Señor y Dios, extenderé mi mano contra Edom y exterminaré a hombres y animales. Lo dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán, todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que dicen, dicten mi ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza, afirma el Señor y Dios. Así dice el Señor y Dios, los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso dice el Señor y Dios, extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Mi venganza contra ellos será terrible, los castigaré con mi ira, y cuando ejecute mi venganza sabrán que yo soy el Señor. Bueno, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto, se encontró con muchas naciones que pues los atacaron, y son naciones que el pueblo de Israel tuvo que vencer para poder tomar posesión de la tierra prometida. Y una vez que se establecieron, de todas maneras, hubo naciones que estuvieron acechando. Y déjeme decirle algo, esto que está diciendo ahora el profeta Ezequiel, aquí donde leemos son 2 de las 7 naciones. El día de ayer leíamos precisamente sobre Amón o los amonitas y Moab o los moabitas. Hoy leemos contra Edom y contra los filisteos. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, Jacob y propiamente Israel, es decir, de alguna forma eran primos, eran familia. Y el Señor va a actuar en venganza contra los edomitas, porque ellos habían incurrido en graves culpas sobre su pueblo. Y por ejemplo, además de Ezequiel, hay otro profeta llamado Abdías, uno de los profetas menores, que escribe su escrito, su libro del profeta Abdías, es solamente un capítulo, son 21 versículos. Y mire, le voy a leer una pequeña parte de lo que dice Abdías, versículos del 10 al 14. Dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la venganza, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste al margen, en el día que los extranjeros se llevaron su riqueza, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste disfrutar con su desgracia el día de su calamidad. Y bueno, continuó el profeta. Pero Abdías y ahora Ezequiel están profiriendo una palabra de advertencia. Dios enviará un castigo sobre los edomitas, que eran familiares de Jacob, ¿no? Esaú, su padre, era hermano de Jacob, y había una vieja rencilla. Y en el paso del tiempo, los edomitas no ayudaron a su pueblo, al pueblo israelita, cuando ellos cayeron en cautiverio.
Pero no solamente ellos, también en el pasaje vamos a encontrar que habla contra los filisteos. Y bueno, solamente para hacerlo breve, hay dos experiencias que marcan la historia del pueblo de Dios con los filisteos. Una es con Sansón en el tiempo de los jueces. Sansón fue ese hombre que Dios preparó como un nazareo, que no tenían que cortar su cabello y que Dios usó para de continuo molestar y matar a muchos filisteos. Y el final de su historia, los filisteos a través de una mujer consiguen obtener el secreto, cortan su cabellera, Sansón pierde sus fuerzas, le arrancan sus ojos y cuando él está ciego lo lleva a una fiesta a su dios Dagón. Los filisteos burlándose de Sansón y del Dios de Israel. Y Sansón pide ser llevado a las columnas principales del templo de Dagón y empuja con toda su fuerza y el templo se viene abajo y dice la Biblia que ese día murieron más filisteos que todos los filisteos que Sansón mató en su vida. Y otro evento es precisamente con el famosísimo rey David cuando se enfrenta al gigante Goliat. Goliat era un filisteo y ese día hubo una derrota fulminante que el pueblo hebreo tuvo sobre los filisteos. Tanto Edom como los filisteos fueron pueblos adversos que de continuo atacaron y Dios todo eso lo anotó en su libreta. Y en el paso del tiempo, cuando su pueblo está siendo derrotado por los babilonios y ellos se burlan, no solamente se burlan de los israelitas, se están burlando de su Dios. Como dice en otra parte del Salmo 115 que le preguntaban a los judíos, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿No? Y de alguna manera ellos resaltaban que el Dios pagano de ellos era más fuerte que el Dios de Israel. Y Dios va a salir ahora en defensa de su propio nombre, va a defender a su pueblo, pero en realidad está Dios dejando claro que Él es el único Dios vivo y verdadero. Cuando leemos estos pasajes, ¿qué nos deja claro? Nos deja claro que el plan de Dios es tomar venganza sobre aquellos que han sido pueblos enemigos. Y cuando hablamos de esto, nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los romanos y dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y para rematar aquí en el 25:14, Dios le dijo a Edom, por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom, mi pueblo hará con Edom lo que hicieron, lo que dicten mi ira y mi furor, así conocerán lo que es mi venganza, afirma el Señor y Dios. Queridos hermanos, amigos, ¿qué nos deja esto a nosotros hoy día? Bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Y somos la joya preciosa, preciada de Dios, que nos rescató de la manera en que vivíamos para hacernos parte de su familia, de su cuerpo. Ahora la iglesia es la esposa de Cristo. Y Él se está encargando de purificar y santificar a su iglesia porque esta historia tiene un final que ya Dios ha escrito. Y Dios ha determinado que quien intente hacer daño a su familia, a sus ovejas, a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo, esto no se quedará sin venganza. Por eso el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo dice, no tomen ustedes venganza, yo lo voy a hacer en el momento en que Dios así lo tiene planeado. Por eso tomé esta frase de este autor que dice que la venganza es un platillo que se come frío, porque Dios está preparando un final fulminante que va a descargar su ira y su furor sobre todas aquellas personas que han intentado dañar o que han dañado o que han afectado de alguna manera a su pueblo, a sus hijos. Queridos amigos, queridos hermanos, en el amor que Dios tiene a su Hijo, como dice el apóstol Pablo, si Dios nos ha dado lo más valioso que tenía, que es al Señor Jesucristo, y lo ha dado para que nosotros seamos comprados con su sangre, seamos parte de su familia, eso nos da una idea del tamaño del amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos. Y que cuando en este momento nosotros no vemos a aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que nos critican, aquellas personas que nos acusan falsamente, aquellas personas que quieren nuestro mal, aquellas personas que se ríen en medio de nuestras desgracias, eso no quedará impune. Esto que hemos leído hoy es un perfecto ejemplo de cómo Dios está juzgando a Edom y a los filisteos por haberse burlado en la cautividad de Judá. Descansemos en un Dios
que tiene la capacidad y el poder para acabar con el más grande y el último de nuestros enemigos. Te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por esta palabra, gracias porque podemos ver claramente que tú eres un Dios que derrama tu ira y tu furor sobre aquellos que atentan contra tu pueblo. Ayúdanos, Señor, aquellos que hemos creído en Cristo y que nos declaramos como tus discípulos, a tener la paciencia y a tener la confianza de esperar que no somos nosotros quienes deben tomar confianza, no deben tomar venganza, sino tú en su momento y en su oportunidad estás preparando un final para todos aquellos que han procurado nuestro mal. Derrama tu gracia en tu iglesia, derrama de tu gracia en aquellos que están desconsolados, que están desanimados, que tu Espíritu Santo les anime y les fortalezca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.